Hola, hola niños y niñas y bienvenidos a la actividad del día de hoy titulada Leemos textos narrativos. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta leer, ¿verdad? Y que conocen cuáles son las características y estructura. Y si no, pues lo vamos a recordar. La meta que tienes que lograr es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. En una hora de clase, un estudiante le pregunta a su maestra, «Maestra, ¿qué es el texto narrativo?» Y ella le responde, «Es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes, ya sean reales o ficticios, en un lugar y tiempo determinado según una secuencia de hechos». Entonces, como ustedes verán, el texto narrativo puede ser ficticio o real. ¿Cuáles son los textos narrativos que son ficticios? Así es, por ejemplo, el mito, cuando los personajes tienen poderes sobrenaturales. La leyenda, porque no se sabe si es real o ficticio, ahí hay una cierta duda. La fábula, cuando los personajes son animales. El Principito, por ejemplo, es una novela, es un tipo de texto narrativo, es extenso, ¿no? Y por último, lo que ustedes ya conocen, el cuento, que es una narración más corta a comparación que la novela. ¿Y cuáles son los textos narrativos reales? Pues bien, tenemos la autobiografía, cuando una persona narra su vida, no todos los acontecimientos que ella ha vivido. Y también puede ser la biografía, cuando narramos o contamos la historia de otra persona, la historia de vida. Una noticia es un texto narrativo porque menciona todos los hechos o sucesos importantes que han sucedido y que ha generado la noticia. Las anécdotas. Recuerden que ese también va a ser el producto de estas 2 semanas, ¿no? Son narraciones que, como su mismo nombre lo dice, cuentan algo anecdótico, algo gracioso. Y también tenemos los relatos. Entonces, hay muchos más textos, chicos, que ustedes deben conocer, como las crónicas periodísticas, las historietas, en fin. Características del texto narrativo. Como bien ya sabes, en muchos textos narrativos los personajes son ficticios o reales. Hay un personaje principal y también personajes secundarios. Estructura del texto narrativo. El texto narrativo debe llevar un título, debe tener inicio, nudo y desenlace. En el inicio, recordarás que se describen los personajes y se indica cómo es el contexto y en qué época se desarrollará la historia. En el nudo se presenta la dificultad, problema o trama de esta historia. Y en el desenlace es cómo se resuelve esta trama, cómo se desencadena y llega al final la historia. Los conectores que usamos en inicio son hace mucho tiempo, había una vez, antes de, en el nudo con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto, enseguida. Y en el desenlace utilizamos finalmente, al final, más tarde, mientras tanto y enseguida.
¿Sabes qué tipo de narradores hay? Bien, es importante que sepas diferenciar al autor y al narrador. El autor es la persona que escribe el texto y el narrador es el personaje creado y voz ficticia. Hay narradores en primera persona, es decir, cuando la historia está contada por el protagonista o testigo. Hay narrador en tercera persona, es cuando la historia está contada por una persona externa, ni protagonista ni testigos. Sin embargo, sabe lo que piensa y sienten los personajes, o simplemente aquella persona que se dedica a registrar los hechos. Y hay narrador en segunda persona, cuando el lector es el protagonista, o también sirve para realizar una autorreflexión. El narrador va a invitar al lector a autorreflexionar. Le va a hacer preguntas y él va a tener que analizar, pensar, lo va a llevar a la reflexión. En el grupo de WhatsApp yo te voy a proporcionar esta lectura. ¿Pero qué debes considerar al leer el texto? Claro que sí. Observar el título, las imágenes, los subtítulos que tiene y también contar cuántos párrafos tiene cada texto. Si vamos leyendo párrafo por párrafo, es importante analizar cada uno y subrayar las ideas importantes. En la primera parte del texto, ustedes podrán observar esta imagen. Yo te pregunto, después de leer el título, ¿quién crees que es él? Lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién narra los hechos? ¿Narra en presente, en pasado o futuro? Dale una primera lectura para que te familiarices con el contenido. No te detengas por alguna palabra que no conozcas. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. Y subraya aquello que llamó tu atención o te pareció interesante. No te olvides de la voz que narras mientras lees. Pregúntate por ratos, ¿quién dice esto? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿En qué lugar y época se dan los hechos? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, aquí te presento la primera parte del texto, que se titula Comentarios reales de los incas, capítulo 15, el origen de los incas, reyes del Perú. Vamos a leer este fragmento. Antes de empezar, quiero mencionarte que los comentarios reales tratan sobre la historia y las costumbres y tradiciones del antiguo Perú, aunque centrándose en el Imperio Inca. Y como ya sabrás y lo descubrirás, quien lo escribió fue el Inca Garcilaso de la Vega. Bien, leamos este fragmento. Después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre, a sus hermanos, tíos y a otros acerca de este origen y principio. Es así que, cuando vivía mi madre en su patria, el Cusco, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes que escaparon de las crueldades y tiranías de Atahualpa.
En sus pláticas más ordinarias trataban del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenía. Tú te preguntarás, ¿y por qué la profesora ha colocado estas partes en rojo? Así es. Mira lo que dice acá. Me pareció, escuché en mi niñez a mi madre, cuando vivía mi madre. ¿Quién está narrando? ¿Lo está narrando en primera, segunda o en tercera persona? Así es, lo está narrando en primera persona. La persona que narra es el protagonista en este caso, ¿verdad? Luego tú continuarás leyendo el texto. No olvides subrayar e identificar este tipo de palabras que te van a ayudar a reconocer las expresiones en primera persona. Luego de leer el texto, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Puedes responderlas una por una o si no, organizando tu información en un cuadro, como lo he colocado aquí. ¿Quién narra la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el texto, ¿cuál es la situación anecdótica o el hecho anecdótico? ¿A qué se refiere la expresión «nos tocó el reinar de vasallaje»? ¿Qué has comprendido sobre esa expresión? Dilo con tus propias palabras. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sustenta. ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envió? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Fue correcta? ¿Incorrecta? Evalúa la actitud del Inca Garcilaso y fundamenta por qué opinas así. No olvides tener presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas emplea la anécdota, principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar, que era el Cusco, que actualmente conocemos como Cusco. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introduce algunas palabras en quechua, propias de los incas. Ese era su idioma, ¿verdad? La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias en el Padre Sol. Ya que has leído el texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar sobre cómo se construye o forman los recuerdos, esto te ayudará a escribir las anécdotas que recuerdan tus familiares o en las actividades de la siguiente semana. Con la siguiente pregunta, revisa las respuestas del cuestionario y mejóralas. ¿Ya contestaste las preguntas, verdad? Ahora simplemente tienes que revisar esas respuestas. En la pregunta 1, ¿leíste el texto y analizaste e identificaste el narrador? Si lo lograste, marcarás sí. Y si no lo hiciste, marcarás no.
No olvides que si tu respuesta es no, tienes que mejorar la respuesta de la pregunta número 1. En la pregunta 2 y 3, ¿buscaste en el texto y pudiste identificar los datos que piden, ya que son observables? ¿Identificaste los datos? ¿Sí o no? Marca según corresponde. Y así de manera consecutiva irás analizando cada una de las preguntas hasta contestar la pregunta número 1. No olvides enviar tus evidencias al grupo de WhatsApp. Ahora sí, manos a la obra.